Hola a todos, el objetivo de este vídeo es estimar la proporción poblacional. Recordemos que el procedimiento que utilizamos cuando queremos conocer las características de un parámetro poblacional a partir del conocimiento de la muestra se le denomina estimación. Ahora vamos a describir la población con los siguientes parámetros poblacionales. P, que es la proporción poblacional, y sigma, que es la desviación típica poblacional. Recordemos que cuando se querían estimar parámetros poblacionales, podíamos optar por una estimación puntual y por una estimación por intervalos. Vamos a comenzar por la estimación puntual para la proporción poblacional. Se produce cuando la estimación del parámetro poblacional, ahora sería la proporción poblacional, se da mediante un valor único. Recordemos que la mejor estimación puntual de los parámetros poblacionales es la ofrecida por los estadísticos muestrales correspondientes. En nuestro caso, el parámetro poblacional, proporción poblacional, el mejor estimador puntual sería el estadístico muestral correspondiente, que es la proporción muestral, y que lo representamos con esa P y ese angulito, o también puede ser una rayita por encima. En la estimación puntual se obtiene un valor concreto como estimación del parámetro poblacional, pero este método no permite tener una medida de la confianza que puede depositarse en el resultado de dicha inferencia. Para paliar esta dificultad se recurre a la estimación por intervalos. La estimación por intervalos consiste en obtener un intervalo, llamado intervalo de confianza, tal que conozcamos la probabilidad, que llamemos nivel de confianza, de que ese intervalo contenga al verdadero valor del parámetro poblacional. Recordemos que al nivel de confianza lo representábamos como 1 menos alfa. Pues bien, vamos ahora a ver el intervalo de confianza para el parámetro de la proporción poblacional. Nuestro objetivo va a ser estimar la proporción P de individuos con una cierta característica que hay en una determinada población. Pero ¿a qué nos referimos con esto de la proporción? Si os acordáis, cuando estudiamos la distribución binomial, veíamos que una variable x se distribuía según una distribución binomial cuyos parámetros eran n y p, cuando solo tenía dos resultados posibles, solo cabían dos resultados posibles, que era el éxito y el fracaso, en n pruebas, esto era el número de pruebas, número de veces que se repetía el experimento, idénticas e independientes, y aquí teníamos la probabilidad del éxito que llamábamos P. Pues ahora, en vez de querer estudiar el número de éxitos, que es X, yo lo que quiero hallar es la proporción de éxitos. Esta nueva variable lo que estudiaría sería la proporción de éxitos. Para hallar la proporción de éxitos, debo de dividir el número de éxitos, que es X, número de éxitos, entre el número total de veces que se repite el experimento, es decir, entre el número de casos posibles, si lo queremos, número de veces que se repite el experimento. Si os fijáis, estamos hablando del número de éxitos, es decir, el número de casos favorables al partido del número de casos posibles. Estamos hablando de que esa proporción es una probabilidad de éxito, es decir, coincide con esa P. La proporción es un tanto por 1 y si la multiplico por 100 tendría el porcentaje de éxitos. De un vídeo anterior sabemos que las muestras de tamaño n de esa población, la proporción P de individuos que cumplen ese atributo se ajustan a esta normal, donde esta es la proporción muestral y esta es la desviación típica
muestral. Recordemos que era muy parecida esta fórmula a la aproximación de la binomial por la normal. Recuerden que la aproximación de la binomial por la normal era n por p y raíz de n por p y por q. ¿Cuál es la diferencia ahora? Pues que lo que estamos es, como estamos teniendo proporciones, estoy dividiendo todo esto por n. Esta n y esta n se simplificarían y me darían esta p, que es la proporción muestral. Vamos a ponerlo bien puesto, que es la proporción muestral, aquí también. Y si yo meto esta n dentro de la raíz, lo metería como n al cuadrado. Y n cuadrado se simplificarían y me darían lo que hay aquí. ¿De acuerdo? O sea, que lo único que hemos cambiado es la variable que en vez de ahora medir el número de éxitos, va a medir la proporción de éxitos. Es decir, el número de éxitos partido por el número de pruebas. Bien, podemos obtener el intervalo de confianza de la proporción poblacional como hicimos en el caso de las medias muestrales. Recordemos que para una normal 0,1 el intervalo de confianza era menos z de alfa medios a z de alfa medios. Bueno, pues ahora si tengo una normal de media la proporción muestral y de desviación típica la raíz de PQ partido por n, pues simplemente lo que tengo que hacer es destipificar y hallar los valores de x1 y x2. Aquí lo tenéis hecho, no voy a insistir más sobre eso y obtenemos el intervalo de confianza a la proporción poblacional. Pues este intervalo de confianza de la proporción poblacional con un nivel de confianza 1 menos alfa viene dado por esta expresión. P, proporción muestral, menos z de alfa medios por raíz cuadrada de P gorrito por Q gorrito, que son las proporciones esta es la proporción muestral, partido por n. Recordemos que siempre que Q no es más que Q gorrito, es el suceso contrario, 1 menos P. Y recordemos también que al igual que los intervalos de confianza para la media, yo podía definir esto como el error máximo, ¿verdad? Que realmente si esto es el límite inferior del intervalo y esto es el límite superior, pues el error máximo sería la mitad de la amplitud del intervalo, es decir, el límite superior menos el límite inferior dividido por 2. Se llamaba entonces error máximo admisible a la semiamplitud del intervalo de confianza, es decir, la mitad del margen de error que va a coincidir con esto que está aquí. Luego el intervalo de confianza lo podemos escribir como P, la proporción muestral menos el error máximo, la proporción muestral más el error máximo. Siendo el error máximo esto que hay aquí, z de alfa medios por raíz cuadrada de P muestral, Q muestral partido por n. Recordemos que esta es la desviación típica. Bien, si nosotros despejamos esta n de aquí, esta es nuestra n que queremos despejar, pues vamos a pasar primero z de alfa medios dividiendo. Ahora, como n está dentro de una raíz, elevamos al cuadrado en ambos miembros. Por lo tanto, si estamos elevando al cuadrado en ambos miembros, aquí la raíz y el cuadrado se van a simplificar, con lo que voy a obtener, y todo esto si lo elevamos al cuadrado, pues será m máxima, el error máximo al cuadrado, partido z de alfa medios al cuadrado, igual, recordemos que aquí se simplificaba el cuadrado y la raíz, pues p por q partido por n. Ahora multiplicamos en cruz, error máximo al cuadrado por n igual a z de alfa medios al cuadrado por p y por q. Y ya directamente despejamos n, pasando esto que está multiplicando a dividir. N sería z de alfa medios al cuadrado por p por q partido el error máximo al cuadrado. Bien, recordad que este sería la fórmula para el tamaño de la muestra para un nivel de confianza de 1 menos alfa. Si me piden el tamaño de la muestra para un determinado error máximo y nivel de confianza,
la respuesta siempre será un n mayor o igual al entero inmediatamente posterior al valor de n obtenido. Recuerden, inmediatamente posterior, si n es 80,11, pues no es el más cercano, es el entero inmediatamente posterior. Sería a 80,11 sería 81. Ahora bien, si la pregunta me dieran el intervalo de confianza y me dijeran a qué nivel de confianza se hizo el estudio, pues entonces el resultado será el entero más próximo al valor obtenido. ¿Vale? Y algo muy importante en estos problemas. Hay un problema interesante. Normalmente no conocemos la proporción poblacional ni tan siquiera el valor de proporción de la muestra. Imaginen que queremos hacer un estudio sobre la proporción de votantes en las próximas elecciones a un determinado partido político. Obviamente, si yo no he hecho el estudio, no conozco la proporción de la muestra, ni tampoco la proporción poblacional. Si se tiene información previa sobre el valor de P, pues puede utilizarse. Si no tenemos información previa, si no conocemos la proporción poblacional ni la muestral, ojo, si no la conocemos, si me dan un intervalo de confianza, ya, pues ahí sí la podemos hallar. Pero si no la conocemos, tomaremos P igual a 0,5. Y lógicamente Q, que es 1 menos P, también igual a 0,5. Pues se puede demostrar que para este valor se obtiene el máximo valor del tamaño de la muestra y en consecuencia quedará asegurado que el error sea menor que el error máximo, la cota de error máximo que queremos. Vamos a resolver un problema como ejemplo. Una compañía telefónica tiene interés en determinar qué proporción de sus clientes estaría dispuesta a aceptar una subida de tarifas a cambio de un incremento en el número de megas de descarga. Una encuesta previa indica que esta proporción está en torno al 15%. Apartado A, ¿de qué tamaño debería de ser la muestra de clientes si se quiere estimar dicha proporción con un error inferior al 8% con un nivel de confianza del 95%? Lo primero que tenemos que saber es que el problema se refiere al parámetro de la proporción poblacional. Obviamente lo tenemos claro. A veces no nos tiene por qué decir proporción, pero si nos da un porcentaje o un tanto por uno, pues se referirá a una proporción también y también sería de proporción. En segundo lugar, el primer apartado me dice de qué tamaño. Estamos hablando del tamaño muestral y el tamaño muestral es esta n y nosotros vimos cómo lo podíamos despejar. Pasábamos z de alfa medios dividiendo y me quedaría esta expresión, elevo todo al cuadrado para que se simplifique la raíz se va con el cuadrado aquí y me quedaría eso. Entonces hago producto de medios igual a extremos, esto es importante, multiplico en cruz, esto por esto igual a esto por esto. Así, y ahora despejo n pasando a dividir el error máximo al cuadrado. Ahí tenemos n. Bien, me dice que el nivel de confianza es del 95% y de ahí tengo que calcular z de alfa medio. Y z de alfa medio es para el 95%, sabemos que 1 menos alfa es 0,95, que es todo esto de aquí, y alfa medios pues sería la mitad, 0,05 es alfa, pues 0,05 entre 2 son las dos colas. Como tenemos que calcular todo esto, hay que sumarle a esta cola, a este alfa medio, 0,025, el nivel de confianza, 0,95, y eso me da 0,975. Buscamos dentro, en el interior de la tabla, leemos en el margen y obtenemos un z de alfa medios de 1,96. Ya lo tengo. Esto sería 1,96 al cuadrado y ahora esta P, la proporción, me la dan, que dice que es en torno al 15%. 15 y Q, pues obviamente es 1 menos P. Si esta es 15, pues 100 menos 15 tendríamos... Ahora, como es un tanto por ciento, hay que dividir por 100. Pues 15 dividido por 100, que es 0,15.
y Q es 1 menos P. Si P es 0,15, pues 1 menos 0,15. Bien, entonces ahora me queda el error máximo que dice que tiene que ser inferior al 8%. Inferior es porque es el error máximo. Luego es el 8%, que sería 8 entre 100 al cuadrado, que sería 0,08 al cuadrado. Y esto da 76,5319. Recuerden que no se puede coger un número decimal para un número de clientes, como este caso, que es un número entero. Y recuerden que no era redondear, era aproximar siempre al entero superior, nunca al inferior, aunque fuera 76,01. No, siempre al superior. Luego n debe de ser mayor o igual que 77 clientes. ¿Por qué pongo mayor o igual? Porque desde 77 ya el error máximo no se supera. Pero si es más, pues menor error, ¿verdad? Por eso ponemos mayor o igual a 77 clientes. Bien, dice que finalmente se ha realizado el estudio con una muestra de 196 clientes, de los cuales 37 manifestaron su conformidad con la propuesta. Me mandan calcular un intervalo de confianza al 92% para la proporción total de clientes que aceptaría la propuesta. Nuevamente lo mismo, pero el Z de alfabetos cambia. La proporción ahora también dice que de 196 clientes, 37 manifestaron su conformidad. Luego sería 37 entre 196, que es 0,1888. El error máximo sería Z de alfa medios por P, que es esto, por Q, que es 1 menos P, partido por N, que es 196. 1 menos alfa es 0,92, ese es el intervalo de confianza que me piden. Y si esto es 0,92, el 0,08 restante se divide en las dos colas. 0,08 entre 2, que es 0,04 por la derecha, y por la izquierda otro 0,04. Como yo busco en la tabla todo esto, pues sería 0,04 más 0,92, que es 0,96. Busco 0,96 en el interior de la tabla y una vez localizado leo en los márgenes y me sale un Z de alfa medios de 1,75. Bueno, pues ya ese Z de alfa medios lo sustituyo y ahora P es 0,1888 y Q es 1 menos P, sustituyéndolo. Y ahora tenemos que sustituir N, que es el tamaño de la muestra, que es 196. Y esto me daría 0,04892, que ese es el error máximo. Y ahora tengo que calcular el intervalo, que es P menos el error máximo, P más el error máximo. P lo tengo aquí y el error máximo lo tengo aquí. Pues sustituyendo me quedaría este, que sería el intervalo de confianza al 92%. Muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.